Hoy domingo 5 de julio me dirigía a la iglesia de Santa Rita para realizar la manifestación pacífica que estamos haciendo desde hace ya 12 domingos, pidiendo la liberación de los presos políticos cubanos. Y ahora, en este mismo momento, estamos pidiendo también una ley de amnistía que acabamos de lanzar hace unos días desde el Foro por los Derechos y Libertades. Cuando iba por la calle 42, entre primera A y tercera, unos agentes de la seguridad del Estado me interceptan y me dicen que me tengo que montar en un carro que tenía placa particular, un carro que no era un carro patrullero. Ellos mismos no están uniformados, son personas vestidas de civil. Y cuando les referí que tenía que haber un policía, que tenía que ser una patrulla, me dijeron, se acercó uno a mi lado y me dijo: ¿te muestro la identificación o quieres ahora mismo que te monte a la fuerza? Entonces le dije: no, pero ¿por qué me vas a montar a la fuerza? Que busque la patrulla. Y en ese momento ya las personas se me abalanzan arriba y bueno, por supuesto yo me lanzo en el suelo y empiezo a gritar: viva los derechos humanos, viva la libertad. Ellos empiezan a forcejear conmigo, me agarran, me aplican técnicas de estrangulamiento por el cuello, me empiezan a golpear, me van a ponerme las esposas. Sí hay un momento que me están aplicando una técnica de esta de estrangulación en la que estoy sintiendo casi que me desmayo. Que incluso recuerdo que algunas de las personas que estaban pasando por alrededor le decían: suelten a ese hombre que lo van a matar, suelten a ese hombre que lo van a matar. Eran como 4 o 5 personas que me arrastran por el piso hasta dentro del carro. El carro también seguían golpeando y para meterme dentro del carro. Y una vez que ya estoy dentro del vehículo, uno de ellos, que se sienta por el asiento delantero, se vira hacia detrás y entonces me da un golpe con esta parte así arriba completamente de la nariz. Y es ahí donde yo empiezo a sangrar profusamente. Lo hace una vez que ya yo estoy incluso dentro del carro, incluso esposado. Entonces deciden conducirme hasta la cárcel que estaba afuera de La Habana, conocida como el Vivac. Después me llevaron a un hospital, me llevaron al Hospital Nacional. Ahí me hicieron algunos estudios, me hicieron algunos rayos X, comprobaron que tenía una fractura en el hueso nasal. Comprobaron también que tenía una fisura en el dedo gordo del pie, o sea, del pie izquierdo, en la primera articulación. Comprobaron también todas las laceraciones que tenía debido a las esposas que me cortaron la piel. Vieron también en el cuello las marcas que tenía. Y el doctor refirió que tenía que ser trasladado al Hospital Calixto García para que se me realizara una operación para la fractura del hueso nasal. Entonces me llevaron al hospital, fui intervenido quirúrgicamente. Bueno, se me alinearon los huesos, se me pusieron unas gasas por dentro de la nariz. Bueno, se me puso una férula por acá en la nariz para mantener la forma y bueno, me vendaron. Después fui trasladado nuevamente al Vivac y allí, una vez que llegué, me entregaron mis pertenencias y me trajeron en un carro de la patrulla, un carro patrullero, un carro de la policía, de la PNR, aquí hasta la casa. Siento una gran preocupación por lo que está pasando. Claramente existe una total impunidad con la que están actuando estos agentes de la seguridad del Estado, que se sienten con la posibilidad de golpear, de violentar a los activistas de derechos humanos, sintiendo que no hay absolutamente ningún tipo de consecuencia. Incluso en mi caso, que soy una persona que tengo cierta visibilidad, hacen esto. Entonces hay que imaginar qué está pasando con los activistas que realmente no tienen visibilidad, qué está pasando en otras provincias, qué está pasando con personas que realmente no pueden mostrar una denuncia con la visibilidad que podemos hacerlo nosotros. Creo que estamos viviendo un momento extremadamente preocupante, extremadamente tenso para los activistas, y me parece que si no hay un llamado de alerta serio, contundente al régimen, las cosas irán empeorando cada día. No sé dónde pudiéramos terminar, porque el régimen se siente con toda la libertad de hacer estas cosas que está haciendo y realmente es seria la situación que estamos viviendo.